El tema: garantías y procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, está a cargo de la doctora María Violeta Santín Alfajeme. La doctora María Violeta Santín Alfajeme es abogada por la Universidad San Martín de Porres, egresada de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ha cursado, entre otros, el programa de Gerencia en la Administración Pública en la Universidad de SAM y la segunda diplomatura en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción, dictada en el marco del Convenio Tripartito de Capacitación Conjunta, Ministerio Público, Poder Judicial y Contraloría General. Tiene amplia experiencia también en el sector público, así se ha desempeñado como jefa de asesoría jurídica de Minero Perú, asesora legal externa de diversas entidades del sector salud, asesora en el Congreso de la República. Desde hace 5 años labora en la Contraloría General de la República, habiéndose desempeñado como coordinadora técnica y supervisora general de la Procuraduría Pública. Ha integrado equipos de diversos proyectos de modernización de la Contraloría General y actualmente se desempeña como gerente del procedimiento administrativo sancionador. Igualmente recibamos con un caluroso aplauso a la doctora María Violeta Santín Alfajeme. Colegas, tengan ante todo buenos días. Realmente para mí es un gusto compartir con ustedes. Yo también he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de compartir y estar en estas convenciones que realmente son muy importantes, sobre todo porque sirven de espacios de reflexión, espacios académicos de gran ayuda. Agradezco muy especialmente la invitación formulada por el Ministerio de Justicia y realmente a nombre de la Contraloría General también la oportunidad de poder tratar un tema que ustedes conozcan y analicen y profundicen respecto a esta competencia relativamente reciente otorgada por el Congreso de la República a la Contraloría General de la República. Los expositores que me han antecedido, tanto en la jornada del día de ayer como el día de hoy, juristas de renombrado prestigio, han abordado diferentes ángulos de la potestad sancionadora, ¿no? Han comentado efectivamente las diferentes perspectivas y nos han señalado que efectivamente una de las características que tiene el procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General es efectivamente su garantismo. Inclusive el doctor Morón señaló que era extremadamente garantista. De cierta perspectiva, el abordaje del tema que voy a traer en este momento, en el día de hoy, es un poco que ustedes conozcan cuáles fueron las razones por las cuales Contraloría presentó un proyecto de ley que luego fue ampliamente discutido. No toda la propuesta de Contraloría fue acogida, hay algunas modificaciones que se dieron a lo largo, lógicamente, del proceso del debate dentro del Congreso de la República, ¿no? Y efectivamente cuál es el ámbito en el cual se aplica la Contraloría General y las garantías dentro del mismo procedimiento y en qué momento se dan con mayor intensidad. Sin mayor preámbulo, les comento. En realidad, uno de los deberes del Estado, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política del Estado, son defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y proteger el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Esto es muy importante que recordemos, porque en ese sentido vamos a saber en realidad cuál es el rol real que le debemos dar a la administración pública. En realidad, ahí tomo un comentario de Adela Azúa que señala que la administración es importante, entre que efectivamente es un instrumento necesario y un presupuesto para garantizar el acceso de los ciudadanos en condiciones de igualdad a través de las prestaciones públicas y garantizar efectivamente a través de dichas prestaciones la viabilidad del ejercicio de los derechos fundamentales de todos: salud, seguridad, vivienda, trabajo, acceso a la justicia, entre otros. Creo que esto es muy importante que nosotros lo valoremos y lo pongamos en su contexto, porque nuestro deber como funcionarios públicos que tenemos esta alta responsabilidad es precisamente trabajar de manera tal
que se logren estos objetivos de manera eficiente y eficaz. En ese sentido, ¿quiénes son los que hacen posible y viabilicen que se cumplan esos deberes primordiales del Estado? Lógicamente, las personas que tienen la calidad de funcionarios públicos a quienes les corresponde efectivamente operativizar toda la atribución constitucional que le corresponde al Estado. Y en ese sentido, la función pública, pues, la entendemos todos como la actividad temporal o permanente, remunerada o no, o una honoraria, realizada por la persona en nombre o en servicio de las entidades de la administración pública, cualquiera sean los niveles jerárquicos, y funcionario público se entiende todo funcionario que ejerce esas funciones, esto es importante, en nombre o al servicio del Estado, independientemente del nivel jerárquico, jurídico, laboral, régimen de contratación, no sea nombrado, contratado, designado, de confianza o electo. Esta definición está comprendida en la Convención Interamericana contra la Corrupción, también en la 9ª disposición final de la Ley de Contraloría, la 27785, y el Reglamento de Bases de la Carrera Administrativa. Y efectivamente todo esto, el ejercicio de esta función pública, nos trae consigo la responsabilidad del funcionario, que efectivamente, como ya fue analizado tanto por los doctores Morón como Mesones, efectivamente tienen una responsabilidad civil, penal o administrativa por el cumplimiento de las normas y las funciones que le corresponden en el ejercicio de su servicio. Entonces, ¿qué implica la función pública? Implica a toda aquella persona natural que ejerce una actividad, ya sea de carácter temporal o permanente, sea retribuida o ad honorem. Entonces, por el ejercicio de esa función pública, el funcionario servidor asume una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene una atribución y ejerce en nombre del Estado una autoridad y está al servicio de la nación. Y en nombre de la nación y del Estado es que efectivamente da actos y resuelve temas propios del Estado. En realidad esta responsabilidad es la exteriorización de las funciones del Estado a través de diversos órganos, ¿no? Y genera, por tanto, el ejercicio de esta función pública la obligación de responder y rendir cuentas, no solamente por los gastos o por los recursos públicos que tiene, sino por sus actos propios de gestión. Aquí recordemos el término de accountability que viene ya del derecho sajón, que significa: a mí me dieron una función, yo como respondo efectivamente en cumplimiento de aquello que me comprometí y por el que el Estado me dio una atribución. Entonces, el término de rendición de cuentas lo debemos entender en un sentido más amplio, no solamente el tema de decir determinados recursos públicos, sino también logré el fin que le correspondía al Estado, esa actividad y esos fines supremos que hemos señalado de acuerdo al artículo 44. Entonces, simplemente a manera de definición, tomamos esta, pueden haber muchas más. La responsabilidad es la consecuencia por las acciones o omisiones imputables a los agentes públicos incurridas en el ejercicio de sus funciones que infraccionan algún precepto de su vía de gestión. Y en realidad esta expresión viene del latín, que significa respondere o estar obligado. En ese sentido, dentro de todo el marco legal y constitucional, tenemos que la identificación y determinación de responsabilidades a cargo de la Contraloría General parte del artículo 82 de la Constitución, en que señala que la Contraloría supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto y de los actos de gestión de las instituciones sujetas a control. Y en el desarrollo constitucional, en su ley orgánica, en el artículo 15, le corresponde exigir a los funcionarios y servidores públicos exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos de función que desempeñen, identificando el tipo de responsabilidad, ya sea de carácter civil, penal, administrativa, funcional, recomendando la adopción de las acciones preventivas y correctivas necesarias para su implementación. Y el artículo 45 de la Ley 27785, modificada por la 29622, señala que la Contraloría ejerce la potestad para sancionar por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción derivada de los informes de control emitidos por los órganos del sistema. Aquí, a pesar de que se ha dicho durante estas jornadas, es importante puntualizar que la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República se encuentra acotada
a una previa acción de control y un informe subsecuente que es el que determina la competencia de la Contraloría para funcionar. La base legal está precisamente en este artículo 45 de la Ley Orgánica. Entonces tenemos tres tipos de responsabilidad: la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa funcional, bueno, que todos conocemos ampliamente. La definición de responsabilidad administrativa funcional un poco se ha señalado dentro del transcurso de estas jornadas, donde se encuentra establecida. La van a encontrar en la 9ª disposición final de la Ley 27785. Efectivamente implica responsabilidad el que se incurra por servidores y funcionarios públicos cuando contraviene el ordenamiento jurídico, administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenece. Y ya sabemos cuál es el concepto de funcionario público. Ahora, en cuanto a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, ¿cuál es el contexto en el cual efectivamente se da el Congreso de la República acuerda o establece, sanciona la potestad sancionadora para la Contraloría General de la República? En realidad, para nadie todos conocemos este cuadro. Creo que hemos visto esta 6ª encuesta anual de la percepción de la corrupción por la ciudadanía. Todos sabemos que la ciudadanía considera que la corrupción es uno de los principales problemas del Estado y que impide su desarrollo en el tiempo. Efectivamente, y esto tiene su correlato con los artículos de la Constitución que hemos leído, y efectivamente el fin y el rol de la administración pública. Ustedes ven, esto fue la encuesta de Proética en el año 2010, y si vemos la realizada en el 2012, realmente no hay mayor variación. Es decir, la ciudadanía, independientemente de los esfuerzos que realizamos todos nosotros como asesores jurídicos en cada una de las instituciones para que la actuación de las diferentes instituciones sea percibida de manera transparente y legal, digamos, todavía no tiene un correlato en la población. Sigue pensando lo mismo, es decir, que la corrupción es uno de los principales problemas del Estado. Entonces, ¿cómo se entiende la corrupción? De acuerdo a la Convención Interamericana contra la Corrupción, ustedes saben que es el requerimiento de aceptación directa o indirecta de cualquier beneficio personal o para terceros a cambio de la realización o omisión de actos funcionales y la realización de cualquier acto o omisión en el ejercicio de las funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios personales para terceros. Así también, otra excepción es el aprovechamiento doloso, ocultación de bienes provenientes de los actos anteriores. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como Estado? ¿Qué hacer como Estado ante este tema? Adicionalmente, la intervención de Contraloría obedece a este cuadro, en el cual, efectivamente, de las recomendaciones para el deslinde de responsabilidad administrativa emitidas por la Contraloría y delegadas o derivadas para la actuación a los titulares de las entidades, tan solo el 23% ha merecido algún tipo de sanción. Entonces, ante eso, Contraloría asume un importantísimo reto, el importantísimo reto de tener o haber solicitado una potestad sancionadora. Ante la problemática que ha desarrollado de manera muy amplia el doctor Mesones, por lo tanto no me voy a detener mayormente en este tema. Efectivamente hay una serie de regímenes laborales o de contratación, de vinculación laboral que traen un desorden que ya ha sido explicado con bastante profundidad. Entonces, precisamente en cumplimiento de la atribución que le da el artículo 82 a la Contraloría General y efectivamente desarrollado en el artículo 6 de la Ley 27785, Contraloría, como les decía, asume el importantísimo reto de la potestad sancionadora. Efectivamente se enmarca dentro de toda una política institucional que tiene que ver con la modernización de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, y va de la mano con una política que tiene que ver 7 ejes fundamentales que tiene, entre otros, un nuevo enfoque de control. Efectivamente, que a través de una serie de acciones van a traer consigo, efectivamente, contribuir a eliminar, dentro de otros temas, también esta percepción de impunidad que tiene la ciudadanía. Entonces, Contraloría ha identificado algunos factores necesarios en la lucha contra la corrupción.
Uno que tiene que ver con acciones preventivas, como es la difusión de valores, ¿no? Luego gestionar los procesos y proyectos de manera tal de que contribuyen y agregan valor. Luego también trabajar en la gestión por resultados, es más, hace poco se ha publicado una directiva de auditoría de desempeño que va precisamente en la línea de la modernización de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control. Luego buscar siempre una transparente administración de recursos. Luego, la rendición de cuentas de los funcionarios y servidores, del cual hemos hablado antes, el accountability, y por último, una sanción administrativa efectiva. Y ahí tiene directa relación la potestad sancionadora. En realidad, ¿cuál es el concepto de una potestad administrativa sancionadora? Es la atribución propia de la administración que se traduce en la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a particulares y aún a los funcionarios que infringen las disposiciones de sus servidores que en ejercicio de sus funciones transgredan sus mandatos o desconocen sus prohibiciones. Esta potestad administrativa sancionadora no solamente es ejercida por Contraloría General de la República, hay diferentes tribunales administrativos en el Estado peruano y tienen realmente algunos factores de organización muy similares a Contraloría General de la República, y la organización de la Contraloría General de la potestad sancionadora también obedece a los estándares ya señalados por el Tribunal Constitucional y propios del Estado peruano en general. ¿Cuál es la finalidad de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República? Una es una finalidad de prevención, que es disuadir la comisión de actos irregulares, y en un segundo lugar la represión, es decir, otorgar una respuesta adecuada y proporcional al acto irregular. Y esto tiene directa relación con esos cuadros que hemos proyectado hace un momento, que hemos recordado todos con respecto a la percepción de impunidad. No hay nada que haga que realmente desvalorice el trabajo de un Estado y su organización de un Estado constitucional del derecho, que esa sensación de impunidad, porque lo deslegitima. Entonces, ante eso, como les decía, el Estado adopta una política, una decisión en este tema. Entonces, ¿a qué contribuyen estas finalidades y en qué están relacionadas con la ciudadanía? Efectivamente, en recuperar el nivel de confianza de la ciudadanía frente a sus instituciones. Ahora, ¿cuál es el marco normativo que rige la potestad sancionadora de la Contraloría General? En realidad, como les decía, la Ley 29.622, que en realidad modifica la Ley Orgánica de la Contraloría del Sistema Nacional de Control, es decir, la potestad sancionadora ha sido circunscrita o señalada dentro de la Ley Orgánica, que es la de desarrollo constitucional de las atribuciones de Contraloría. Se encuentra desarrollada en el reglamento, que es el Decreto Supremo 023 del 2011 de la Presidencia del Consejo de Ministros, y desarrollada con mayor profundidad, y los invito a leer esta directiva porque es muy importante, la 008-2011 de la Contraloría General, y por último el reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que ha sido aprobada por resolución de Contraloría 224 del 2013. Como ya está señalado, la vigencia de la potestad sancionadora es de hechos sucedidos a partir del 6 de abril del 2011. Efectivamente, todas estas disposiciones que instrumentalizan la potestad sancionadora se encuentran enmarcados y se dan en el marco de la Constitución Política del Estado. En cuanto a la vigencia de la norma, un poco está señalado también, pero queremos puntualizar, el 6 de abril, ¿qué implica? Que la potestad sancionadora se ejerce a partir de la vigencia de la Ley 29.622, y en la cual Contraloría procesa y sanciona aquellas infracciones graves o muy graves derivadas, como siempre señalaba, de los informes de control. Hechos anteriores, el titular de la entidad procesa y sanciona según el régimen de cada funcionario o servidor público. ¿Cuál es el esquema actual de responsabilidades y sanciones? Es importante que repasemos un poquito cómo se da o se produce el tema desde el punto de vista o el día a día. En realidad se da en el marco, como les decía, de una previa acción de control, en el que se produce todo el proceso de identificación de responsabilidades. Efectivamente, la acción de control se realiza el control, las comisiones auditoras obtienen evidencias, de ser el caso, detectan irregularidades,
dan el ejercicio del derecho de defensa a los funcionarios involucrados en esa acción de control, como mediante la comunicación de hallazgos, luego de la evaluación de los comentarios de los administrados en ese proceso de control. Se puede producir o no la identificación de una responsabilidad, sea de carácter penal, de carácter civil o administrativa funcional. Efectivamente, si fuera de carácter penal, esto se deriva por el conocimiento del Ministerio Público de su oportunidad del Poder Judicial. Si tiene una responsabilidad de carácter civil, se realiza la demanda ante el Poder Judicial, y respecto a la responsabilidad administrativa funcional, tienen ustedes que existe la competencia de Contraloría para las infracciones graves y muy graves, y el titular de la entidad a todas otras faltas que no estén identificadas, como ya se señaló en las jornadas anteriores, en el catálogo de infracciones, las 47 infracciones. Ahora, ¿cuál es la competencia de Contraloría General? La competencia material está dada por efectivamente el procesamiento y sanción de responsabilidad administrativa funcional, como ya hemos reiterado, de las infracciones graves o muy graves derivadas de los informes de control emitidos por Contraloría y el sistema. La excepción, las infracciones leves u otras no señaladas en la normativa, que siempre van a ser competencia del titular de la entidad. En cuanto a competencia personal, es para servidores y funcionarios públicos, conforme a las definiciones básicas de la Ley 27785, que ya se han comentado, y con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo y civil. Y la excepción, también ya comentada, son las autoridades elegidas por voto popular, titulares de organismos constitucionales autónomos y autoridades con prerrogativa de antejuicio. Esto es importante también, o sea, se ha señalado si Contraloría, qué tipo de infracciones son ámbito de protección de Contraloría General, ¿no? El marco normativo establece que lo que busca proteger esta normativa es el cumplimiento de las normas de los sistemas administrativos de carácter transversal de la administración pública, por ejemplo, el de presupuesto personal de logística. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Ese es el ámbito de protección de esta potestad sancionadora. Y también se rige bajo un principio también de independencia de responsabilidades, que ha sido ampliamente desarrollado por el doctor Morón el día de ayer. Por lo tanto, no continuaré en ese tema, pero como tiene su fundamento tanto la Ley de Contraloría, la Ley de Procedimiento Administrativo, también el Decreto Legislativo 276, el Acuerdo Plenario 1 del 2007 de la Corte Suprema y diferentes sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Ahora, como les decíamos, el procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría General en realidad recoge todas las garantías establecidas en nuestro marco normativo. Ustedes van a encontrar en el desarrollo de todos los instrumentos normativos, ya sea la ley, el reglamento, la directiva, el reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, el cumplimiento de la garantía de taxatividad, efectivamente legalidad, la objetividad, la proporcionalidad, entendida como la idoneidad y necesidad y la razonabilidad de una sanción. Está el principio de prescripción y el principio de defensa. Todo esto dentro de lo que se establece como un debido procedimiento. Efectivamente, ustedes van a encontrar en la directiva a la que he hecho referencia, si ustedes la revisan, les invito a revisar el numeral 6.5 de la directiva, van a encontrar todos los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador. Perdón, el numeral 6.3. Ustedes van a encontrar el desarrollo y la definición de cada uno de estos principios que están señalados en esta diapositiva, efectivamente como principios orientadores y transversales a todo el procedimiento sancionador. Legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, verdad material, en cualquiera de sus expresiones. Parcialidad, presunción de licitud, intimación, non bis in idem, transparencia, causalidad, tipicidad y retroactividad, celeridad, impulso de oficio, prohibición de reprobato imperio y conducta procedimental. Todos los van a encontrar de manera transversal. He señalado como principales, digamos, estos. Es una licencia porque efectivamente por razones de tiempo no podríamos desarrollar todos los principios contenidos, como les decía yo, el doctor Morón, son sin un recuerdo de 16, los principios que deben ser cumplidos de manera estricta tanto por el órgano instructor, el órgano sancionador y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. El debido procedimiento, como les decía, la verdad material, la razonabilidad y la legalidad.
En realidad, todos estos principios vamos a tratar de graficar el procedimiento para que vean de alguna manera cómo están presentes a lo largo a través de todo el procedimiento, en cada una de las fases e instancias del proceso. Estas son las fases del procedimiento administrativo sancionador. Como les decía, en realidad se inicia por un informe de control. El procedimiento tiene una primera instancia, ¿no? Tiene una fase instructora y tiene una fase sancionadora y tiene una segunda instancia. Efectivamente está regido por un principio de imparcialidad y también tenemos el tema de los plazos de prescripción y de caducidad que también han sido desarrollados. El plazo de prescripción de la potestad sancionadora son 4 años y el plazo de caducidad del procedimiento 2 años. Acá tenemos un principio de imparcialidad. ¿Por qué? Porque efectivamente cada una de los órganos del procedimiento sancionador tienen autonomía en cuanto a sus decisiones. Eso lo van a encontrar en la ley, en el reglamento y en la directiva. Adicionalmente tiene ustedes 2 fases, que a su vez es la expresión del principio de doble instancia. La decisión de la primera instancia es revisada por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Acá es importante establecer que el Tribunal de Responsabilidades Administrativas, si bien se encuentra adscrito a la Contraloría para efecto de las facilidades para su operatividad, tiene recogido por ley o establecido por la ley autonomía y en cuanto a sus fallos, ¿no? Y adicionalmente, ¿de qué manera se garantiza en la ley y en el reglamento esta autonomía? A través de su designación, del mecanismo para su designación. Es un concurso público de méritos, se les garantiza en sus cargos 5 años, solamente pueden ser removidos de esos cargos por las causales de vacancia o de cese que están expresamente señalados, lo cual lógicamente posibilita que este tribunal pueda desarrollar su actuación de una manera autónoma. Ahora, en cuanto a la fase instructiva, efectivamente hay diferentes etapas: una etapa de admisión, de procedencia, inicio de procedimiento, desarrollo del procedimiento en sí y una etapa de pronunciamiento. En realidad, si ustedes ven la diapositiva, vemos que el órgano instructor, antes de determinar el inicio del procedimiento, realiza una evaluación del informe y primero establece la competencia material a la que ya nos hemos referido anteriormente. Luego, lo que verifica es que los hechos se encuentran acreditados y le generen una convicción razonable. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente acá esta es una expresión de la presunción de licitud de la actuación del funcionario público. Efectivamente, este es un primer filtro que debe pasar el informe de control antes del inicio del procedimiento. Y luego está también, en realidad también otro de los principios que rigen es el de verdad. Entonces, tiene la facultad de realizar indagaciones previas a efectos de determinar efectivamente la realidad de la imputación que podría eventualmente formular. Una vez que se cumple este primer filtro, lo que dicta es una disposición de inhibición de las entidades, lo que decíamos, la prevalencia de la potestad sancionadora, elabora y comunica los cargos. Estos cargos están desarrollados en la ley, en el reglamento y en la directiva. Efectivamente cumplen todos los requisitos establecidos y para cumplir el principio de intimación, es decir, se señala de manera clara cuál es el hecho material de imputación, cuál es la conducta infractora que se le está imputando y cuál es la sanción que podría eventualmente recaer sobre el funcionario. Una vez comunicados, lógicamente el funcionario tiene toda la facultad, establece el plazo para la recepción de descargos. Los que son evaluados es una expresión del derecho de defensa, ¿no? Y luego hay un desarrollo del procedimiento, se actúan todas las pruebas que con mayor intensidad lógicamente son las del propio funcionario que ha sido imputado de un cargo. Efectivamente, esta es una expresión total del derecho de defensa y del debido proceso, que es el derecho de actuar y producir pruebas. Adicionalmente, el administrado tiene a su disposición el expediente durante todo el procedimiento, lo cual es la expresión del principio de transparencia. Una vez terminada la etapa del desarrollo del procedimiento, el órgano instructor emite un pronunciamiento. En este pronunciamiento, el